Qué bueno recibir su visita para interpretar los tipos de fuerza que se analizarán en este tutorial. A continuación, vamos a interpretar estos 7 tipos de fuerzas. Iniciamos con la fuerza del peso, el cual resulta del producto de la masa por la gravedad y es perpendicular a la superficie de la Tierra. Por ejemplo, si este bloque tiene una masa de 3.5 kilogramos y lo multiplicamos por la fuerza gravitacional, nos da que ese peso es una fuerza equivalente a 34.3 newton. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre el concepto de fuerza, otro sobre el concepto de aceleración y un tercer tutorial que habla de la caída libre, donde se interpreta el concepto de la gravedad. La fuerza normal es la fuerza perpendicular ejercida por una superficie sobre la cual se apoya un cuerpo. Su orientación es hacia afuera de la superficie. Aquí apreciamos esta superficie en la que se apoya este cuerpo. Esta viene a ser la fuerza normal, que es perpendicular, o sea, forma ángulos de 90 grados con esta superficie y su sentido es hacia afuera de esta superficie. En un plano inclinado también podemos apreciar este cuerpo que está inclinado en esta superficie. La fuerza normal es perpendicular a la superficie y tiene un sentido hacia afuera de esta superficie. La tensión es la fuerza ejercida sobre un cuerpo por un cable, cuerda o hilo que lo sostiene. Aquí apreciamos este cuerpo sostenido por estas dos cuerdas. La fuerza tensión viene a ser esta, que está en sentido contrario a el peso del cuerpo. Lo mismo en esta parte. La tensión está en sentido contrario al peso del cuerpo. En el caso de este paracaidista, la fuerza de la tensión está sobre los cables de este paracaídas y con una orientación hacia arriba distinta a la orientación del peso de este cuerpo que va hacia abajo. Hasta este momento hemos interpretado estas 3 tipos de fuerzas. Analicemos ahora la de rozamiento o fricción. Es la fuerza que surge por el contacto de un cuerpo en movimiento con la superficie en que se desliza. Es contraria a la fuerza que produce el movimiento. Aquí tenemos esta persona que aplica una fuerza para mover este cajón en esta orientación, mientras que la fuerza de rozamiento tiene un sentido contrario a la fuerza aplicada y es el resultado de la fricción con la superficie por donde se desliza este cuerpo. Entre más irregular sea la superficie en la que se desliza un cuerpo, mayor será la fuerza de rozamiento. La fuerza elástica es esa fuerza que posee un cuerpo elástico para recuperar su estado inicial cuando la causa de la deformación desaparece. Por ejemplo, aquí tenemos este resorte que es deformado por la acción de esta masa. Cuando quitamos esta masa, el resorte volverá a su estado inicial, o sea que gracias a esta fuerza elástica que tiene este sentido para que el resorte vuelva a su estado inicial. O en el caso también de este otro resorte, si le aplicamos una fuerza para comprimirlo, inmediatamente se quite esa fuerza, aparecerá la fuerza elástica, que es en este sentido, para que este resorte, al estar comprimido, recupere su estado inicial. La fuerza gravitatoria es aquella fuerza de atracción entre los cuerpos. Este tipo de fuerza se puede apreciar por la atracción entre la Tierra y el satélite de la Luna. Entre ellas se origina fuerza de atracción o gravitatoria y por ello la Luna permanecerá en órbita con respecto a la Tierra. Esa fuerza gravitatoria también se presenta entre la Tierra y los otros planetas.
Finalizamos analizando las fuerzas de acción y reacción. La fuerza de acción la genera un cuerpo sobre otro y la de reacción la genera este último sobre el primero. Esa fuerza es igual y con sentido contrario. En este caso, este libro apoyado sobre esta mesa presenta una fuerza de acción con un sentido negativo, o sea, hacia abajo, que viene a ser el peso del cuerpo, pero inmediatamente se origina una fuerza de reacción por la superficie de la mesa, que es en sentido contrario, o sea, positiva, porque va hacia arriba. Estas dos fuerzas son iguales, por eso el libro permanece en equilibrio. Otro ejemplo es el golpe de este tenista a esta bola de tenis. La bola, cuando llega a la raqueta, imprime una fuerza de acción, pero la pelota, al golpear en la raqueta, se regresa con una fuerza de reacción. Observamos que ellas tienen sentido contrario. Esta tiene un sentido positivo porque la de acción va hacia la derecha, mientras que la fuerza de reacción tiene un sentido negativo porque va hacia la izquierda. Otro ejemplo de las fuerzas de acción y reacción es el lanzamiento de un cohete. Cuando se origina la combustión de los gases, ellos generan una fuerza de acción que tiene el sentido hacia abajo. Esta fuerza genera otra fuerza de reacción que va hacia arriba, o sea, en sentido contrario a esta. En el próximo tutorial analizaremos las operaciones de fuerzas. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.